Muy bien, pues muy bienvenidos a un podcast más de nuestra iglesia Amor de Nogales, Sonora, México, para el mundo entero. Este podcast es el número 27, así es de que ya llevamos el episodio número 27 y qué bueno, ¿verdad? Queremos que sea de gran bendición todos nuestros podcasts en las redes sociales y sabemos que por los comentarios que nos hacen que hemos podido llegar a muchos lugares, a muchos países y la bendición que podemos ser para usted. Queremos aportar un granito de arena para su desarrollo o para su alimentación espiritual. Y hoy, bueno, es una chulada, ¿verdad? Porque tenemos en este podcast al pastor Eric Luna. Él viene de Tijuana y queremos que se presente. Bendiciones a todos, un abrazo, espero estén bien allí en casita, disfrutando de la familia. Algunos están trabajando y nos están viendo por ahí manejando, espero no choquen, pero gracias a Dios aquí estamos compartiendo con el pastor Ramón. Es un gustazo de verdad estar con ustedes. Gracias, amigo. Y bueno, el tema de este podcast, todos los datos de nuestra iglesia, ahí lo va a ver aquí abajo en la pantalla, las reuniones y todas las plataformas donde estamos transmitiendo, y pues aquí tenemos todo el enlace. Vamos a hablar de un tema de mucho interés, un tema también que se ha hablado mucho en las redes sociales. Se ha hablado mal y se ha hablado bien, unos están en contra, otros a favor, y la postura muy propia mía es que yo estoy a favor de la paternidad, pero la paternidad correcta, ¿verdad? La que está bien trazada. Este podcast se llama La paternidad, los beneficios y los abusos, porque hay muchos abusos dentro de la paternidad, pero también hay muchos beneficios cuando es correcto, cuando estamos en la conexión correcta y estamos hablando en lo correcto de la paternidad. Trae muchos beneficios muy buenos, ¿verdad? Equilibrado todo. Sí, pero qué tremendo cuando la paternidad es solamente lo usamos para mal o lo uso para mi propio beneficio. Manipular. De eso quiero que nos hables un poco y este es tu tiempo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pastor, estamos viviendo tiempos en donde la iglesia de manera global vive en excesos. Excesos en muchas cuestiones doctrinales, que tristemente esto ha perdido lo genuino, nos ha desenfocado, hemos perdido el balance, y es muy importante que volvamos a Dios. Volvamos a Dios. No estoy hablando de legalismo, estoy hablando de tener esa equilibrio, ¿no? Emocional y espiritual. Cuando tenemos equilibrio espiritual, pues obviamente lo emocional es un resultado. Entonces el tema que hay muchos, pero el tema de la paternidad, como el tema del apostolado, también son temas que han dañado a la iglesia. Y aclaro, creemos en los 5 ministerios, en el ministerio quíntuple, pero no como se enseña hoy, no como se predica hoy. Está lleno de manipulación, de chantaje, y yo creo que Dios, el Espíritu Santo, está restaurando todas las cosas antes de que Él venga. Dice que van a ser restauradas todas las cosas, y todo eso tiene que ver con los principios, que tiene que ver con Cristo. El epicentro tiene que ser Cristo, ¿verdad? Nada tiene que ser atentado o dañar el plan salvífico de Dios y la persona de Dios, cómo opera sobre la iglesia. Y le hemos robado la gloria a Dios y la obra del Espíritu Santo cuando nos adjudicamos y tomamos que nosotros somos padres, ¿verdad? Padres espirituales, y nos llenamos como pavorreales. Ya esto pareciera como si fuera un desfile: quién tiene más hijos, quiénes son tus hijos. Y yo creo que Dios va a trabajar en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Declaro que la conciencia divina va a operar sobre la conciencia humana y va a haber algo nuevo para estos últimos tiempos. Pero bueno, entrando con el tema de la paternidad, yo creo en la paternidad firmemente. En el cielo, como es en el cielo, es en la tierra. Lo conocemos, como es en el cielo, es en la tierra. Y en el cielo está el reino de Dios. Y ahí es la palabra Elohim,
Elohim significa nuestros dioses, la traducción que le dan mucho. Ajá. Pero conocemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en otra traducción significa cabeza sobre cabeza. Es decir, la cabeza es autoridad. Entonces Elohim significa cabeza sobre cabeza, autoridad sobre autoridad. Él es la máxima autoridad. La soberanía de Dios está sobre todo y en todo. Entonces Él es el Padre de todo y de todos. Todo cuanto existe, dice la palabra de Dios, invisible, visible, sean reinos, poder, es de Él, por Él y para Él. Entonces, este es un diseño muy importante que como es en el cielo, sea en la tierra. Eso significa claramente que Dios también puso toda clase de autoridad que hay en la tierra. En Hebreos 12 dice que respetemos a vuestras autoridades, ¿verdad? Y eso es muy importante porque toda autoridad es puesta por Dios. Toda. ¿Quiénes son? Pastores, es una autoridad puesta por Dios. En tu trabajo hay jefes, son autoridades puestas por Dios, por su gracia. Tú vas a una empresa, hay jefes, se mueve, ¿no? El sistema de jerarquías. Ajá. Y es parte. Pero en la iglesia Dios estableció a los pastores como guías, como los que pastorean el alma, ¿verdad? De las personas. Pero bueno, nos vamos a remontar un poquito hacia atrás. El eterno Dios establece al hombre, a los seres adámicos, y cuando los forma, los crea, los forma, Él hace al hombre, el varón, ya si estoy hablando con cuestión, separando la distinción sexual. Él hace al hombre primero y después hace a Eva, ¿verdad? Pero cuando hace al hombre, sopla en el espíritu de vida. Y ahí sopla y le da aliento de vida. Y el hombre no es un ser inerte, sino un ser con vida. Y cuando hace al hombre, lo hace un ser tripartito, como le llama la tricotomía: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en esas tres funciones, o en esos tres elementos que conforman el ser, puso una autoridad inmediata. Ah, interesante. En cada uno de ellos. Por ejemplo, el eterno Dios es espíritu. Eso es un principio muy importante. Él es espíritu. Y la palabra dice que Él es el Padre de todos los espíritus. Y también dice que en Él hay abundancia de espíritu. Entonces Él es el Padre del espíritu. Entonces, ¿cómo un mortal puede pararse en nuestra vida y decir: yo soy tu Padre espiritual? Desde ahí estamos rompiendo una ley y un principio. Le estamos robando la gloria a Dios, porque nosotros somos también mortales. Que tengamos experiencias espirituales, que tengamos unción, experiencia en unción, eso es lo que van a recibir de nosotros: la experiencia, la impartición de unción, y toda la fe que hay en vosotros, que hemos desarrollado. Pero jamás puedes decirle a un mortal, a otro mortal: yo soy tu Padre espiritual. Incorrecto. No hay ningún fundamento, y así lo digo, no hay ningún fundamento bíblico para eso. Y se convirtió como un modismo, como algo: es Padre espiritual. Sí, cumples una función espiritual, pero no eres Padre espiritual. Esto no es negociable. El Padre de mi espíritu es Abba. Así Por es. eso cuando el espíritu se conecta, cuando un ser humano declara a Jesús como Rey, Señor, Salvador, y lo recibe a Cristo, el plan salvífico, el Redentor en nuestra vida, el Espíritu Santo, el Paracletos, gime, clama y dice: Abba Padre. Abba, Padre. ¿Por qué clama? ¿Por qué gime? Porque se está conectando. Es el pedazo de eternidad que se está conectando con el Padre de los Espíritus. Y ahí es claramente que nos conectamos con Dios. Y Dios es tan grande, tan poderoso, tan sublime, que Él compartió su gloria. Muchos dicen: Dios no comparte su... Es lo religioso también. Dios no comparte su gloria con nadie. Lean bien. Está hablando de un hecho histórico donde querían hacer alianzas, ¿verdad? Y esas alianzas era como: juntamos tu Dios con tu Dios y mi Dios y mi Dios, y todo está bien. Y Él dijo: no, yo no comparto mi gloria. Ese era el contexto. Pero Dios sí comparte su gloria con sus hijos. Y nosotros, ¿verdad? Que la gloria que hay en vosotros estemos. Entonces no hay contradicción. Nunca hay contradicción en la Biblia. El problema es que a veces no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele el contexto histórico, geográfico, para poder entender, ¿verdad? Entonces, claramente ahí vemos que Dios compartió su gloria con nosotros. Una de esas gloria que compartió con nosotros es que podamos tener la experiencia de multiplicarnos, reproducirnos. Él no dijo: voy a ser Adán,
Adán, siéntate porque tengo que hacer unos 200 Adanes más y unas 300 Evas más. Y no, él dijo, con ustedes dos, ya te hice Adán, Eva, ok, sean fecundos. Ajá. Y él compartió esa gloria, que podamos multiplicarnos, que podamos tener la experiencia de ser padres. Sí. Él no está peleado con la paternidad. Ahí podemos ver, la paternidad existe desde Génesis. Las 3 paternidades están en Génesis. Las 3 paternidades. Entonces, la paternidad número 1 es que Él es el Padre de mi espíritu. Él nos creó, Él nos formó. Esa es la número 1. La paternidad número 2 es que Él nos hizo seres tridimensionales, cuerpo, torrente sanguíneo y carne. O sea, Él nos hizo, nos materializó. Su idea fue materializada y somos nosotros la revelación de eso. Pero puso antecesores. Los antecesores, por ejemplo, Adán y Eva no tuvieron un antecesor físico, literal, como nosotros, carne y hueso, sino que el antecesor fue el eterno Dios. No venimos del mono, venimos de Él. Pero Él dijo, bueno, para que exista la secuenciación, así se le llama, la secuenciación del ADN, lo que conocemos como el ácido desoxirribonucleico. Entonces ahí están nuestras 4 bases nitrogenadas que van a través de la secuenciación de nuestro ADN. Entonces les dijo, sean fecundos. Quiere decir que les dio el poder, el potencial y la autoridad para que se puedan multiplicar. Pero ahí surge la número 2, la paternidad biológica o la paternidad terrenal. Esos padres de qué se encargan, de cuidarnos, nuestra integridad física, de si nos enfermamos estar al pendiente de lo que ha hecho. Es el diseño original de un padre. Lamentablemente también se ha corrompido. Un padre dice, vas a ser padre, y ¡pum! Se fue. Se fue a la ciudad, ya no se hizo responsable porque le sacó al compromiso, ¿verdad? Por eso vamos a hablar ahora de Gedeón en este congreso, ¿verdad? Vamos a hablar de esas responsabilidades que son únicas y especiales también como padres. Pero bueno, entonces Dios establece a los padres biológicos y de ahí sale la secuenciación del ADN. Por eso el libro de los Hechos dice, todas las naciones de la tierra vienen a través de una línea sanguínea. ¿Quién era? Adán. Porque Dios es espíritu, pero es un ser tridimensional y viene la secuenciación. Bueno, ahí está la paternidad número 2, la biológica. Todo esto es bíblico, no es inventado, está en Génesis. Génesis Berechí significa el principio, ¿verdad? De las cosas y todo viene ahí. Pero falta otra paternidad. ¿Qué es la paternidad? Ya hablamos del espíritu, ya hablamos del cuerpo, pero falta el alma. ¿Qué es el alma? Sentimientos, mente, voluntad, amargura, y se acarrea la amargura, la tristeza, las emociones. Entonces, el hombre que tenía que cuidar a sus hijos físicamente y emocionalmente, porque había una conexión para con Dios, era el diseño, fracasó. Y nada más se encargó de cuidarlos, pero no saber qué aconsejarles, qué decir. Se corrompió. Por eso cuando vienen a Cristo, la gente viene a Cristo, es porque un padre biológico falló. O un padre biológico hizo bien su trabajo, pero el alma está corrompida por el pecado. Por eso cuando vienen a la iglesia, los liberamos, oramos por ellos, les enseñamos una cultura diferente, la cultura del reino de Dios. Les enseñamos 2 cosas, 3 cosas. Número 1, el camino al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Nos conectamos con esa cuestión eterna, ¿verdad? Queremos ir al cielo. Pero número 2, les enseñamos cómo vivir en la tierra, bajo los principios del reino de Dios y los valores del reino. Y número 3, les enseñamos a que los recursos y todo lo que tengan de parte de Dios lo utilicen, los dones, ministerio, talento, y ahí es donde comienza el propósito definido de Dios. Pero los pastores son los padres del alma, es la tercera. Es donde se establece la paternidad pastoral. O la paternidad apostólica, porque sí creo en eso, pero sería otro tema hablar de qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces allí, porque, a ver, base bíblica, pastor, base bíblica, dice, obedecer pues a vuestros pastores, porque ellos son los que velan, y la palabra velar es la que cumple un padre, es la función de un padre. Ellos son los que van a dar cuentas, ellos son los padres, los que vigilan, los que guían, porque ellos son los que velan por nuestra alma. ¿Por qué velan por nuestra alma? Porque Dios nos dio a nosotros como pastores la jurisdicción. Nos extendió la mano y dice, toma la mano, haciendo un ejemplo. Te voy a poner estas almas aquí y tú te vas a hacer responsable de ellas. Tú vas a velar. Te doy la confianza para que tú veles por ellos, para que tú seas como un padre para ellos.
yo voy a dar cuentas por las almas que estoy pastoreando. Entonces ahí está la tercera paternidad, la paternidad ministerial. Que la paternidad ministerial abarca estas tesituras, que es la ministerial, la de la fe, la de la unción, la formación y de la experiencia, el padre del alma. Son fe, porque le vas a transmitir fe, experiencia, amor, formación y la del alma. Entonces hay mucha gente que acepta estas 4 funciones, pero a poco es revelado decir, ¿sabes qué, Pastor Ramón? Tengo tiempo yo con usted y yo lo veo como un padre. No fue una imposición, fue una revelación. No es malo que tú veas, que llegues al clímax, la relación de decir, yo veo a mi pastor como un padre que vela por mí. Pero es una revelación, no es, dígame padre, y yo soy su padre. Y no es así. No es como que sea un punto doctrinal muy, muy fuerte y destacable, sino que esto comienza en base a la relación y la honra. El problema es que ahora, pastor, esto se quiere meter. Imponer. Y el chantaje y la manipulación que hay detrás. Sí, no, dime padre a mí, porque yo soy tu padre. Y yo, mire, esta frase, yo como padre te puedo dimensionar a tu llamado. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Y me ha tocado, gracias a Dios salimos de ese contexto, personas que dicen, tú tienes que predicar lo que yo predico, porque yo soy tu padre y todo lo que yo predico es lo que tú tienes, no tienes que hablar más ninguna otra cosa. Le están robando la identidad. Sí, porque cada ciudad es diferente y cada iglesia es diferente y la necesidad es distinta. Exactamente. Y le estás robando el discernimiento. Exactamente. Y estás haciendo a la persona que sea dependiente de ti. Y no de Dios, sino del Espíritu Santo. Le han robado la gloria a Dios diciendo, yo soy tu padre, acude a mí, pídeme a mí, predica lo que yo predico, enseña lo que yo predico. Y el Espíritu Santo ya me imagino por un lado diciendo, ¿y yo qué voy a hacer entonces? ¿Qué para el Paracletos, qué función va a tener? ¿Verdad? Entonces no es incorrecto, no podemos robarle. Y luego como robot, ¿verdad? Nomás repitiendo como loros. Fíjate, yo quiero también que nos expliques un poquito de este texto, porque me llamó mucho la atención. Y lo que dice en Mateo 23. Mateo 23, 9, dice, y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. No lo llames Padre nuestro a nadie, dice, aquí en la tierra. Porque uno es nuestro Padre. Uno es nuestro Padre, va como en base a lo que estás compartiendo. Claro. Uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados vosotros tampoco vuestros maestros. El Cristo es el mayor de todos vosotros y Él es nuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Aquí está hablando de lo que mencionas ahorita. Llámenme a mí papá o padre, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. O sea, aquí tiene que ver esto mucho con la humildad y mucho con la persona. Pero me llama mucho la atención donde dice, no le llamen a nadie padre celestial, o sea, padre espiritual aquí en la tierra, a nadie. Pero tampoco dice maestro, como que también hay muchos maestros que quieren como robarle la gloria al maestro de maestros. Si nos pudieras explicar un poquito de por qué menciona también al maestro, menciona al padre, que no le llamemos padre a nadie aquí en la tierra. Y lo magistral. Pues este versículo ha sido mucho, se ha salido del contexto. Y es el único pasaje que muchos usan para refutar que no existe la paternidad. Repito, yo creo en la paternidad, pero no como se enseña hoy. Como la profecía, creo en la profecía, pero no como se enseña hoy. Parecen Walter Mercado ahora, ¿verdad? Con puras palabras positivas y coach, ¿verdad? No, la profecía es muy diferente a lo que se enseña hoy, realmente. Debemos de entender el manto profético, el espíritu de la profecía, el don profético, profeta por oficio. Todo eso tenemos que entender para saber en qué área nos podemos mover. Más sin embargo, el pasaje que me acaba de dar es muy, muy importante. Porque, número uno,
¿Quién estaba dando esta palabra, esta exhortación? El eterno, Jesús. Ajá. Jesús mismo estaba y se las estaba dando. Contexto. ¿A quién se las estaba dando? Se las estaba dando a los fariseos, a los judíos ortodoxos. Ajá. ¿Por qué le estaba diciendo no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra? Porque ellos estaban con la enseñanza o la influencia o la dirección de Abraham, el padre Abraham. Entonces Abraham era padre en dos connotaciones, son dos funciones. Número uno, el padre de la fe, Ajá. pero también el padre de la patria, tenía que ver con la formación del pueblo hebreo. Entonces, imagina la influencia que tenía. Padre de la fe, Sí. y padre, patriarca, fundador, principal. Entonces, cuando les convenía, decían, oh, el padre Abraham. Pero cuando no, la ley dice, Los fariseos. dice, y había una revuelta, y muchos también tenían mucha estima muy alta, porque el padre Abraham, venimos del linaje del padre Abraham, ¿verdad? Y de ahí se agarraban. Entonces, cuando viene Jesús, quiso cambiar ese formato y decir, hey, quiero que me miren a mí, yo soy el que voy a conectar. Ahora se acabó eso, ahora yo soy. Yo soy quien los voy a llevar, yo soy el que nos voy a... Y es cosa que no entendían. Sí, interesante. Y entonces cuando dice, no llaméis Padre a nadie en vuestro contexto, no nos está hablando a nosotros, les está hablando a ellos en específico, por lo que les acabo de decir de Abraham. Entonces ahí ya descartamos muchas cosas. Entonces dice, ahora, si lo interpretamos literalmente, como hoy se interpreta, les voy a decir dónde caemos, es chusco. Pero dice, no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra. Ok, yo no estoy en Júpiter, yo no estoy en Marte, no estoy en Saturno, yo estoy en la tierra. Y mis antecesores, no les digo, María, Rugenia, Felipe, Filemona, venga para acá. ¿Verdad que le decimos padres? Madre, a nuestros padres, antecesores, le decimos padres. Entonces ya estamos pecando, estamos fallando, porque no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces ya estamos fallando, estamos pecando si lo tomamos literal o lo interpretamos literal. No, está hablando en un contexto, en un tiempo y a unas personas, a las personas que lo necesitaban para el formato que Jesús quería establecer. Entonces no significa, entonces si eso lo tomamos literal, entonces honra a tu padre y a tu madre, ya está fallando. Ahí dijo padre, ¿verdad? No está hablando, no está descartando. Y cuando dice el maestro, entonces lo tomamos literal. Entonces los maestros también, estaría mal si le decimos a la escuela, maestro, no llames maestro a nadie, maestro, sino a Jesús. Está hablando en el contexto, en su momento, en su tiempo. No para mí, yo tengo que llamarle papás a mis papás. No hay problema. Y luego cuando le quieres robar la gloria a Dios, ¿no? Por ejemplo, es que yo soy el maestro de tal instituto o tal universidad, y al ser maestro, quiero que me llamen maestro, y a veces le robamos la gloria a Dios, ¿no? Claro. Y Él es nuestro maestro. Es lo que estaba tratando de decir. Mire la profundidad. Estaba tratando de decir, ya déjense de la enseñanza que tenían. A los fariseos. Yo vengo a sustituir a Abraham. Yo soy el maestro ahora. Porque si no, si lo tomamos literal, como lo interpretamos, entonces dice en Efesios, Dios constituyó pastores, evangelistas y maestros. Entonces se contradice. Entonces lo debemos entender bíblicamente. Muy bien aclarado. No está para este tiempo. Perfecto. Amén, amén. Literal, más abajo en todos los versículos, Jesús les habla, les da con todo, a los escribas, a los fariseos, como les llama, las palabras tan fuertes, ¿verdad? Que lanza contra ellos. Es impresionante. Es impresionante. Les pegó con todo. Y unas buenas nalgadas espirituales les dio, pero tenían que, y aún así no les amaneció. No les amaneció. Entonces, nosotros creemos en los 5 ministerios, en el apóstol, en el profeta, muy importante, en el evangelista, en el maestro y en el pastor. El punto es que esto también se ha transgiversado. Sí, especialmente en el apóstol, y ahí, yo creo que en los 5 ministerios. En el pastorado, por ejemplo, que el pastor se cree el dueño de la iglesia o el dueño de la gente, y ya no está pastoreando, sino es un dictador,
ya no puede servir si no quiere que lo sirvan. Yo creo que ahí se necesita mucha humildad, ¿verdad? En una ocasión yo andaba aquí trabajando, andaba allá arriba del techo y llegó un pastor y me dijo, ¿qué anda haciendo allá arriba? Me dijo, usted debe estar en su oficina con su corbatita bien portadito y deje que otra gente haga eso. Entonces, bueno, hay mis tiempos donde tengo mis trajes también, ¿verdad? Y donde puedo estar en mi oficina, pero también no me quita nada estar en el techo, estar haciendo cualquier cosa. O sea, el pastorado es muy amplio y puedo estar en todas partes y sirviendo aquí, sirviendo allá. Anoche nos fuimos bien noche terminando de hacer algunas cosas de arreglos aquí. Entonces, eso pues no nos quita el manto de pastor, ni tampoco. También el evangelista, hay ocasiones que hay muchos evangelistas que solamente son evangelistas de iglesias, ¿no? Como ministerio de función de los 5 ministerios dados por Jesús, porque Jesús los instituyó. Así es. Y el punto fue que los instituye, y cuando los instituye dice, Él dio dones a los hombres y se los dio a la iglesia. Entonces estos 5 ministerios son dados por Dios, no los puso una denominación. Bueno, hay denominaciones que no tienen el nombre apóstol, pero le llaman, por ejemplo, obispo. Hay otros nombres que les dan, sí, pero el significado o el oficio es lo mismo. Ahora, muchos les hace mucho ruido el nombre apóstol, pero apóstol significa enviado. O sea, un apóstol es un enviado a servir. Entonces, en una iglesia denominacional que le llaman, por ejemplo, superintendente o le llaman obispo, son esos ministerios. Es el ministerio de apostolado, nomás que el nombre cambia. Pero hay muchos apóstoles que se autodenominan apóstoles o salen apóstoles hasta por debajo de la tierra, ¿verdad? Sí. Una apostolitis también que... Un exceso se convirtió. Háblanos un poco de eso, porque creemos en el apóstol genuino. Claro. Pero también cómo se ha torcido. Sí. El apostolado ya existía desde el Alejandro el Magno. La palabra apóstol ya estaba en el ambiente, en la atmósfera, en la cultura. ¿Qué se hacía? Se tomaban a soldados, y estos soldados, cuando querían tomar territorio, una nación, enviaban a sus apóstoles. Apostelos los enviaban y viajaban ellos, atravesaban ríos, bosques, desierto, para llegar con esa comisión. Eran enviados, la misma palabra, y llegaban y decían, venimos de parte de Alejandro el Magno, y les decían, si quieren paz, entonces ustedes van a adoptar, van a tomar nuestra cultura, y entonces si quieren guerra, entonces pues la van a tener. Entonces muchos le tenían miedo y decían, no, queremos paz, y ellos los adoctrinaban, les enseñaban la cultura, y de ahí llegaba todo, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús llega ya estaba la cuestión, no es algo que se inventó, ya estaba desde aquel tiempo. Y Jesús primero, antes de tener apóstoles aquí en la tierra, primero tuvo discípulos. Entonces es una función muy importante. Sí. Tú no puedes tener un ministerio sin antes tener un corazón enseñable y tener a alguien que tenga la experiencia, la unción y la doctrina correcta para poderte guiar y dimensionarte a tu llamado y a tu propósito. Entonces ya existía la palabra apóstol. Muchos dicen, no, que el apóstol se acabó. El apóstol Pablo lo toma. Él dijo, yo soy el último de los apóstoles. Pero no, es la falta de interés de buscar, escarbar. No estaba diciendo soy el último, literalmente. Hay otras versiones que dicen, lo que trató de decir es como un perfil bajo. Yo soy el menor. No dijo soy el último. Dijo soy el menor. Entonces ahí ya cambia, ¿verdad? Y digo, es que dijo soy el último. Sí, no. Sí. Dijo soy el menor de todos, soy el menor. Ahora debemos de considerar que el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo Testamento. Entonces el eterno Dios levanta a 12 tribus. El 12 significa gobierno, sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces levanta a 12 tribus, pero esas 12 tribus son levantadas o establecidas por patriarcas. Y la palabra patriarca es una palabra compuesta que es padre de la patria. Entonces ahí vemos patriarca. Sí. Y levanta 12. Entonces es la sombra. Cuando Jesús viene, ¿a cuántos levanta? Sí, 12. A 12, la sombra. Entonces ahí estaba ya el modelo
de lo que es gobierno de Ajá, Dios. ajá. Ya estaba el modelo, pero estos 12 se convierten en apóstoles. A esto le llamamos apóstoles del Cordero. Apóstoles del Cordero. Apóstoles, en otras palabras, apóstoles del fundamento, que es la doctrina de Cristo. Ujú. Pero ellos ya murieron. Entonces ya no somos nosotros apóstoles del Cordero, no convivimos inmediatamente sí, con Él, no sí. viajamos, no cenamos, pero somos, ahora Dios unge y sigue ungiendo apóstoles, Ujú. pero del Espíritu Santo. No, wow, interesante. Entonces ahí, pero se opera diferente, Ajá, porque antes no había iglesia, ajá. hay un protocolo diferente, ahora sí hay iglesia. ¿Cómo? O sea, lo explico así, tú no puedes leerte el Antiguo Testamento y leer el movimiento profético, cómo actuaban los profetas, y querer hacer como en el Antiguo Testamento, como hoy. Es incorrecto, porque ahora ya hay una iglesia a la que no debes de dañar, lastimar. Entonces, toda profecía Exactamente. es para levantar, para instruir, para edificar. Quieren ser profetas como en el Antiguo Testamento, no encajan. Es maldecir, porque había tiempos de guerra y era Sí. muy enérgico el Padre Eterno decir, o te vuelves a mí, o acá, o te mando plagas. Ahora no funciona así. Sí. Dios se va a encargar, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Y Dios, pero el profeta, así dice el Señor, y quieren actuar como los del Antiguo Testamento. Y yo me quedo, ay, Sí. cosita, digo. Pero no es así. Ahora el profeta funciona de manera diferente, en orden al pastor. Ajá. En orden al profeta, si hay apóstol, en orden a eso. Exactamente. Entonces, porque la palabra de Dios, como lo hablábamos de la paternidad al principio, Ajá. la palabra de Dios es muy clara. Y dice, algunos, interpretación de sueños. Sí. Otros, oración por enfermo. Sí. Otros, interpretación de lenguas. Otro, palabra de ciencia. Pero dice abajo, el espíritu es el mismo. Se llama identidad, ADN espiritual. Wow. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, haz lo que yo diga? Sí. Predica lo que yo predico. Espérate. Y Dios dice, ¿y la identidad que yo le di? Ajá. Porque yo puedo tener muchos, por decir, siervos en mi Ajá. casa, en la iglesia. Puedo tener hijos espirituales, como se dice, ¿no? Pero ya lo explicamos que no existe el término, sino hijos de la fe. Sí. Hijos del ministerio, hijos del alma, ¿verdad? Eso oye raro, pero es más bíblico, ya lo explicamos. Pero ellos, no les puedo decir, trabajen como yo, hagan como yo. Les puedo dar los recursos, servirle la mesa. Ajá. Pero uno dice, ¿este es evangelista? No, pues dale, ¿por qué te voy a limitar? Sí, Hoy tú eres exactamente. profeta, no, te voy a dar los recursos de un Ajá. profeta y dale por ahí, este es maestro, y le damos los recursos para que desarrolle. No imponemos para que entonces hagan lo que nosotros hacemos porque tienen que. Yo soy abogado, entonces mi hijo tiene que ser abogado. Peor error. Sí. ¿Verdad? No, entonces ese es el asunto. Entonces la cuestión del apostolado es muy interesante porque Dios sigue levantando y significa enviado. El problema actual es que, usted lo acaba de decir, pastor, se ha levantado profetas hasta por debajo de la piedra, ¿verdad? Y sin qué, número uno, sin experiencia, sin formación ministerial. Y muchos dicen ser apóstoles sin pastores que estén supervisándolos Eso también. Es delicado. Sí, sin un diseño no viven bajo el diseño de autoridad, pues. Entonces no puedes decir tengo autoridad sin estar bajo autoridad. Es incongruente. Entonces yo creo firmemente en el apostolado, pero no como hoy se enseña. El apóstol, una de las reseñas que puedo dar, hemos dado algunas clases, talleres acerca de estos, de los 5 ministerios, pero una de las funciones, por ejemplo, el apóstol, antes de ser apóstol era discípulo y convivió con Jesús. Sí. Viajaron con Jesús, comieron con Jesús, no sé a qué mare, y anduvieron con él. Y resulta que en ese tiempo ellos fueron fuertes en la doctrina de Jesús. Sí. Entonces Jesús se va. Pregunto, ¿quién tenía la fuerza de la doctrina? Ellos tenían la fuerza de la doctrina porque anduvieron con Jesús. Entonces un regalo o un sello muy bueno en un apóstol es que es fuerte en doctrina. Sí. Entonces no puede levantarse cualquier chamaquillo por ahí y decir, soy apóstol, cuando vemos característica número 1 que no tiene fuerza en la doctrina. Y lo nuevo de 2 años, de 3 años y ya con el título apóstol, y luego se molestan si no les llaman apóstol. Exactamente. Así. Entonces quieren que se les diga así, incluso se lo enseñan a la iglesia, ¿verdad? Entonces porque pues
el apóstol, el pastor o el nombre del pastor es la misma persona. Así y es. si le llaman de como le llaman, él está haciendo su función de servir o es enviado a algo. Entonces, Es correcto. pero pelear el título y que me digan así, ahí es donde yo No encaja. no encajo. Y hay una gran diferencia, pastor, entre el título y la función. Oh, Título y función. Por ejemplo, hay personas que son padres, pero no se ganaron el título. Son padres por título, pero no por función. ¿Cuántos dicen, ay, él es mi hijo? Sí, pero huiste, te fuiste o no te hiciste responsable. Sí, eres padre por título, Ajá. pero no por función. Hay muchos ministerios que tienen el título, pero no manejan la función. Importante eso, Entonces, es lo que acaba de decir. Hay muchos que se han levantado, soy profeta, soy apóstol. El título les gustó. Sí. Y lamentablemente miramos el ministerio como si fuera pirámide, multinivel. Que el apóstol está hasta arriba y abajo ya va el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. Y es una pirámide. Sí. Es incorrecto. No trabaja, los 5 ministerios no operan así. Son lineales. Lineales, todos estamos en la misma. Tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes. Y somos un complemento para servir y edificar a los santos. Alguien dígame a esto. Wow. Entonces, nadie es más ni menos. A mí, por ejemplo, usted Ajá. conoce, tengo años ministrando y en algunos lugares me dicen apóstol. Ajá. En otros lugares me dicen profeta, en otros me dice el maestro. Entonces, yo no estoy peleado con decir, no, me tienes que decir. A otro lugar, hermanito. Y tú te quedas, pues bueno. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener el balance y decir, bueno, Dios te llamó a servir. Sí. Y la función, lo que suceda allá es lo que va a decir, ok, no, es el título de la función, lo que está operando, es el testimonio, el carácter moral. Entonces, lamentablemente vemos hoy como mucha espuma, efervescencia, ¿no? Como se dice, como cuando haces el chocomil, le das vuelta con la cuchara y hay mucha espuma, te volteas y ya no, se acabó. Entonces hay muchos ministerios. Sí. Así. Fíjate que ahorita que dijiste esto me recordó hace unos años atrás anduvimos predicando en la selva peruana y con los indígenas y ellos así te mencionaban. Ay, hermanito, hermanita, ¿me puede apoyar en esto, hermanita? Y todo lo hablaban en diminutivo. Y bueno, aquí le traigo una comidita, hermanito. Entonces, todo lo hacían así. Y me llamaba la atención, ¿verdad? Al cómo se expresaban ellos. Y lo hacen con inocencia, Sí, o sea, sí, porque sí. ellos no están como empapados en todo el protocolo que tenemos. Usted le dice aquí a un apóstol, le dice, hermano, ¿cómo está? A mí ya me pasó. Le dije, mi hermano está servido. Apóstol, por favor. Yo me quedé así, apóstol. Siéntase, hermano, venga para acá, está servido. Sí, la verdad. Y entonces sí, estaba todo enojado. Le dije, yo conozco a un hombre, le dije, que no tiene mucho estudio. Porque a veces también está eso de que tienes estudio, eres licenciado, abogado, y es bueno, ¿no? Son recursos que tenemos, gloria a Dios por los que tuvieron una carrera. Pero hay gente que no tuvieron una carrera y no significa que no perfila o no puede desarrollar un ministerio en la vida, no está limitado. En el reino, los 5 ministerios, que son las oficinas gubernamentales del reino, no está limitado para un hombre que estudió, que no estudió. Y doctor. Vemos a un Pablo, pero también vemos a un Pedro. Pero hoy la clase, ¿no? De élite, es que yo soy abogado y entonces yo merezco ser apóstol. Son ridiculeces, son tonterías. Y entonces a ese hombre que me dijo, apóstol, por favor, le dije, le digo una cosa, le dije, conozco a un albañil que enjarra bien y que ahí enjarrando, trabajando, tiene unas revelaciones mucho más buenísimas que las de ustedes, mucho más, y el respaldo de Dios mucho más palpable, más pronunciado. Así que bájele 2. Es cierto eso, la mera verdad. Sí. De acuerdo al 100%. De veras, yo creo que eso ha dañado mucho el ministerio y ha empañado los 5 ministerios. Y también esto mismo ha empañado la paternidad. Entonces, no, y con eso de la honra, honrenme. Llegan, ¿sabe qué hacen? Es un monopolio. A muchos les voy a caer mal, pero es un monopolio al que engañosamente le llamamos reino de Dios.
Y ese se convierte en nuestro reinito que cumple nuestras necesidades. Porque un apóstol no es aquel que, ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hijo? Sí, una iglesia formada. Y mándenme el día. ¿Y para qué las quiere? Sí. Porque gusta detrás de eso. Fíjese, eso es una operación que hay que honrar al apóstol, hay que comprarle esto, hay que comprarle su carro, hay que comprarle... Yo entiendo que hay que honrar a nuestros pastores, no nomás verbalmente. Sí. La honra tiene 3 elementos, si no, no es honra. La honra verbal, la honra física y la honra financiera. Son 3 cosas. Entonces yo no puedo a mis padres decirles los honro, los amo verbalmente, pero no aportar porque está incompleto el pastel. Ajá. El pastel tiene huevo, tiene sal, tiene esto y él complementa el pastel. Ajá. Por separados, como que no. Pero el pastel se disfruta cuando los elementos se juntan. Una honra que es solamente verbal, pero no hay físico, no hay honra física, no hay honra financiera, está incompleto el pastel. La honra son 3 elementos que se complementan y es una honra equilibrada y una honra completa en plenitud. Ajá. Entonces, yo creo que hay que honrar a nuestros pastores, pero cuando exigen honra, y dices que yo voy para allá y yo quiero que me honren, y otros usan a otros, dicen no, que hay que honrar al apóstol, su cumpleaños, que comprarle un carro, y están todos preocupados, están pasando una mala economía, pero estás preocupado porque tienes que honrar a tu apóstol, y qué envío, qué hago, y ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo te mides? El apóstol que está maleado, corrompido, no me honraron a mí. Aunque le hayas dado, nunca hay satisfacción porque hay codicia, hay avaricia. No me honraron. No me honraron porque está midiendo siempre. Sí, o dice, yo quiero un reloj de esta marca y me dieron un Rolex. Reloj, sí. O unos zapatos, suela roja. Ya me pasó, finos, ya me pasó donde está. Ahí están los zapatos que quiere el apóstol. No, sí, nos ferragamos. Absolutamente. Sí, es cierto. Entonces, es bueno. Mire, yo tengo ropa fina, pero también tengo corriente. Y tengo y tengo de la segunda también. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que me puedo poner una camisa que compré en una segunda, pero también me puedo poner una camisa que compré en una buena tienda de una buena marca. Entonces, el punto es que a veces aparentamos algo y ese es el problema. No es que traigas algo bueno. Es bueno que una mujer traiga una buena bolsa de marca, pero si un día no la traes, eso no te hace menos. O el último, ¿verdad? Hay personas... Por ejemplo, yo traigo mi teléfono viejito, es como el 8, y luego, no, pero es que ya salió el 18, no sé qué número va ahorita. Pero hay gente que quieren estar al día con todo, en cuanto salen las cosas, ya quieren traerlas, pero eso ya es por presunción, ¿no? Y ahí es donde caemos a lo malo. Usted hablando, yo escondiendo mi celular. Nada, pero sí, es cierto lo que está diciendo, es cierto, porque a veces también se baila con sombrero ajeno. A mí me pasó, viví la experiencia de que le confié parte de un proyecto de un libro a un apóstol. A los 2 meses que había una reunión general, escribió un libro, que resultó que escribió un libro. Y parte de lo que escribió en el libro era parte de lo que yo le había compartido. Nosotros no quisimos deshonrar, fue como, ok. Sí. Órale, lo hicimos como que no pasó nada. Pero tristemente es lo que ha pasado. Sí. Yo creo que hace falta volvernos a Dios. Ajá. Volvernos a Dios y pedirle perdón. Pedirle perdón y decirle, Señor, yo solo soy un siervo. Sí. Mira, el concepto que tenía el apóstol Pablo es muy interesante porque él está diciendo, era un hombre catedrático, muy preparado. Los demás, si comparamos en cuestión educativa, en preparación, Pablo a Pedro, o sea, realmente la Biblia dice que Pedro difícilmente entendía lo que Pablo hablaba. Ya me imagino a Pedro, cuando a Pablo hablaba, y esto, y el fundamento, y el arquitecto, y Pedro, ¿es cierto? Y cuando se iban ya, ¿qué quisiste decir, Pablo? No entendí nada. O sea, impresionante. O sea, es muy impresionante. Más sin embargo, creo que Dios nos lleva y nos coloca en el contexto en el que debemos de operar, pero no debemos de menospreciar. No se puede menospreciar entre uno y otro. Sí. Somos un complemento. Fíjate, yo conocí a un pastor. Tú lo miras y tú no das un peso por él. Me llegaba, mire, yo estoy chaparrito, él me llegaba al hombro.
más. Entonces yo me sentía alto al lado de él. Y un pastor bien chaparrito, feíto, y no tenía nada de el protocolo de un pastor. ¿Cuál era el nombre, pastor? Que supuestamente Eric Luna. No, él es alto. Bueno. Entonces, pero dijo feo, no me cuadra, pero dele. Ese pastor lo conocí en una ciudad que se llama Tarapoto, Perú. Un pastor que no es conocido. No lo vas a ver en las redes sociales. Lo buscas y no lo vas a encontrar. Pero tiene una iglesia. Cuando fui a compartir, llegamos entre semana y nos tocó estar en la reunión de jóvenes. Entonces dijo, qué lástima que no le va a tocar el domingo. No, el domingo ya tenemos que estar en Lima, le dije. Entonces, pero aquí puede predicar hoy, es reunión de jóvenes. Habían 3,000 jóvenes en la iglesia. Entonces yo le digo, oye, ¿qué tienen un evento especial? Va a haber un evento especial, pero ellos son la gente base de la iglesia. Apenas van a traer a los nuevos. Entonces salieron los 3,000 a invitar, porque hicieron un concierto cristiano. E invitaron a un pastor mexicano que iba a predicar. Cada uno se fueron, les dio media hora. Ok, tocaron música. Todos los jóvenes, no habían sillas, todos los jóvenes danzando. De ahí dijo, tienen media hora para ir a invitar 1 o 2 a las plazas, a las calles, tráiganselos. Se van y ya trajeron 4,000 personas. Entonces ya eran 7,000 en total. Entonces me tocó hacer el llamado y se convierte en 3,000 de los 4 que invitaron. La mayoría gente nueva. Hicieron un concierto, lo anunciaron de rock cristiano. Okay. Y los músicos de la iglesia se pusieron esas mallas que van en los brazos como si fueran tatuajes, pero no eran. Y pelucas, así como si trajeran el cabello largo. Entonces me dijo, ellos son el grupo de la iglesia, pero queremos ganarnos a ese grupo de gente. Y llegaron muchos rockeros de verdad, con el cabello largo de verdad, algunos traen hasta cadenas en los zapatos y cosas así, muy rockeros. Y yo les hice el llamado y aceptaron a Jesús llorando en su corazón. Entonces, este hombre que no es conocido, no está en las redes sociales, ellos no llega el internet ahí. Wow. Están muy limitados en muchas cosas. Es un pueblo, pero muchos de nosotros que vivimos en ciudades ya quisiéramos la mitad del tamaño de esa iglesia. Claro. Una iglesia impresionante, de grande. Ese era nada más el grupo de jóvenes. No estaban los niños, no estaban los adultos, no estaba nada. Entonces yo le digo, ¿cómo le hacen para atender tanta gente? Y dijo, tenemos lleno todos los domingos. La primera reunión empieza a las 7 de la mañana y la última reunión termina a las 10 de la noche. Así que tenemos lleno de reuniones, duran 1 hora y media las reuniones. No podemos pasarnos del tiempo. Claro. Ellos les ponen un marcador como ese que tenemos ahí. Entonces, cuando ya ven que está llegándose el tiempo, ellos tienen que cortar porque ya hay un filón de gente para entrar a la reunión. Entonces ellos salen y llega otros y tiene pastores a tiempo completo. Pero lo que yo me refiero es a esto, que si vemos al pastor, nosotros lo juzgamos por el tamaño, la apariencia, como el profeta cuando iba a ungir, Samuel iba a ungir, dijo, de seguro este es. Llega Eliab, imagínate, Eliab 2 metros de alto, tiene que ser. Fue cuando llegan al más pequeño, al David, y a nuestro ojo pues no calificaba, ¿no? Claro. Pero en el ojo de Dios él estaba viendo de otra manera. Lo mismo está viendo a este pastor, por el ministerio tan amplio que tiene. Entonces hay muchos hombres que no les llaman apóstol, no le llaman profeta o algún ministerio sobresaliente ni nada. Y él venía del río de las Amazonas, venía con un tercio de pescados que había cambiado, porque ahí se usó mucho el canje. Te cambio pescados por plátano, hay fruta de todas partes, y ahí llegan los barcos de todas partes a descargar. Es un lugar de descargue. Barcos impresionantes, 200, 300 metros de grandes, de largos. Yo creo, nosotros hemos andado en cruceros. Todavía me tocó ver barcos más grandes de carga ahí que cruceros en Miami.
impresionante los barcos, de plataformas grandísimas donde traían toneladas y toneladas, por ejemplo, de material de grava, de arena, y entraban los trascabos hasta adentro a cargar los dompes y descargar en toda esa noche esa plataforma. Entonces, la vida de ahí es de noche. Llegan todos los barcos y trabajan de noche y en el día duermen. Está todo cambiado en ese lugar. Si alguien conoce Tarapoto, pues sabe que para llegar ahí no hay camión, tienes que ir por avión. Hay aeropuerto y tienes que llegar por avión porque es en la selva, es wow, irte a transportar directamente a la selva. Entonces no hay otro medio más de avión. Hay salidas a las 7 de la mañana, llega el avión de Lima y el mismo avión se va a las 3 de la tarde. Entonces es entrada y salida, un viaje diario. Y lo fuerte de ahí es la mercancía que llega del río. Ahora, ¿cómo lo llevan y cómo lo distribuyen? También por puro avión de carga. Eso sí, hay muchas salidas de vuelos, pero de gente solamente es un vuelo diario, llevando gente, pero llevando mercancía son muchos. Pero lo que me refiero es un hombre que nadie conoce y quizá nunca va a salir en las redes, pero un hombre que está haciendo un ministerio impresionante. Y eso es lo que se trata. A mí no me interesa ser famoso, ni lo quiero ser, porque el precio de la fama es muy alto. Y el precio también de tener una mega iglesia. Yo no conozco a alguien que tenga una mega iglesia que no sea criticado. Yo creo que si 1 o 2 iglesias, mega iglesias de Centroamérica no son criticadas, serían la excepción, pero pues la regla no es la excepción. La gran mayoría de iglesias grandes son muy criticadas y ese es el precio muchos no quieren tener una iglesia grande porque quieren eludir la crítica. Pero de todas maneras la crítica va a llegar. Si creces, porque creciste, y si no creciste, algo estás haciendo mal o no tienes llamado. Entonces la crítica va a llegar. Es como la prosperidad, ¿verdad? Es igual de criticada. Si tienes, no, pues es que eres de la doctrina de la prosperidad. Si no tienes, pues mira que Dios le sirves, mira cómo vives. Claro. Entonces yo creo que no podemos vivir agradando a la gente, sino vivir haciendo el propósito, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Qué tremendo, porque creo que tiene que venir ese equilibrio, como lo mencionábamos en la cuestión de paternidad, como lo que mencionaba del pastor, que no perfila, no encaja en los medios, y ahorita usamos los medios como una proyección. No es malo, el apóstol dice que no tengamos un concepto más alto de sí mismo que el que debemos de tener, pero siempre con humildad, ¿verdad? Porque como les decía, el Pedro difícilmente entendía lo que Pablo enseñaba, mas sin embargo Pablo mantenía su humildad, porque él dijo, yo soy el menor de los apóstoles. Y luego también decía, lo que quiero hacer no hago. O sea, él siempre hablaba con esa, ¿verdad? Con esa humildad. Y sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. No, y aparte ya ve que dice, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Es lo que yo estoy en contra de aquellas personas que expresan la palabra sin estudiar el contexto. Me molesta, porque cuando el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo, no estaba diciendo del verbo poder, de que lo puedo hacer y lo puedo manifestar y lo puedo provocar. No está hablando de ese de poder, ¿no? De hacer las cosas. En el original, todo lo puedo, está hablando de todo soportar. Entonces vamos a quitar poder y vamos a poner soportar. Entonces cuando dice todo lo soporto en Cristo quien me fortalece. A veces que cambia comer, el concepto. Sí, a veces que comer en la abundancia, en la pobreza, y ya como no, pero llegan los apóstoles y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no, se sale deschavetado, porque lamentablemente es como un evangelio muy super saiyajin, muy caricaturesco, ¿no? Entonces no es así. Dios va a traer las cosas en balance. Dios va a permitir que podamos ser humildes como ministros. Pero también, pastor, aclarando un punto, yo creo muy importante que sí, la honra tiene que ver también con el reconocimiento. No tanto por uno, ¿verdad? Que se quiera parar el cuello. Pero, por ejemplo, qué tremendo que cuando vamos con el doctor, usamos el título, doctor. Y si no sabemos el nombre, Sergio Vázquez, un ejemplo, decimos, Sergio, mira, es que mi hijo vino enfermo, ¿verdad que no?
siempre el título, lo respetamos. Doctor Sergio Vázquez, fíjese y contamos. Arquitecto, licenciado, señor abogado, ¿verdad? Respetamos los títulos afuera. ¿Por qué no respetamos los títulos adentro de la iglesia, que es la cuestión gubernamental? Entonces yo sí estoy de acuerdo que hay que mantener la humildad, pero también hay que respetar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que usted como pastor, que es pastor de la iglesia Amor Internacional, que llegue una persona y que le diga, Ramón, vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer, Ramón? No, tiene que honrar el manto. Y no se trata de un ego o de decir, ay, es que yo quiero que me digan pastor o profe. No, pero hay que respetar. Porque van a llegar los nuevos, van a decir, ¿quién es el pastor aquí? O Ramón. Y va a decir, Ramón, no, hay que respetar. También hay que respetar y decir, es pastor. Respetar el linaje, respetar el ministerio. Entonces no podemos. Sí, como hemos hablado, ¿verdad? Es todo lineal, exactamente. Sin tener un concepto más alto, pero sí hay que respetar. Entonces, eso es lo que también para los nuevecitos, por eso nosotros también tenemos una estructura y respetamos a las autoridades como pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Sí. Pues yo creo que ha sido un buen tiempo de aprendizaje para todos, de enseñanza para todos. A lo mejor algunos que vayan a ver este podcast no estén de acuerdo al 100% con nosotros. Respetamos su opinión. Nosotros tratamos de apegarnos lo más que se pueda a la Biblia. No tratamos de imponer nada. Y el punto de la paternidad, que no se nos vaya del control de las manos. Los 5 ministerios, me gustó como el pastor Eri lo explicó, no es de arriba hacia abajo, sino son lineales. Muy importante cuando lo entendemos, porque así está también el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea tercera. Y cuando se entiende ese concepto, cambian las cosas, cambia la perspectiva nuestra, la manera de ver las cosas. Yo creo que nos ha dado un buen tip, de verdad, de ver el ministerio lineal y cambia el objetivo, pero también van a cambiar nuestra manera de cómo nos dirigimos a Él. Amén. Y cómo aceptamos los ministerios les damos la importancia. Quisiera, pastor, dar un consejo. Si tú estás en un lugar donde te sientes oprimido, en vez de sentir la libertad en Dios, sientes que te desfancan. Hay un video que está circulando de un hombre que desbancó a un hombre allí en la euforia y el terreno y tienes que donarlo porque Dios te ha dado la vida, familia. Perdón que lo diga, pero son estupideces. Yo creo que tenemos que regresar a Dios. Tenemos que... ¿Cómo? Públicamente. Públicamente. Le dijo, tienes que regalarlo. Tienes que dar tu terreno. Imagínese la presión en ese momento y decirle, ¿a poco Dios no te ha dado la vida? Él te ha dado la vida, te ha dado tu familia, ese ministerio. ¿Lo estás vendiendo chantaje, el terreno? ¿no? Sí, estoy vendiendo el terreno. Ok, entonces dice Dios y que yo estuve... No. Eso de verdad no es ni unción apostólica. Eso es un robar, es aprovechar y chantajear. Y no es correcto. Si tú estás en una iglesia donde te dicen, por mí eres bendecido y todo lo que tienes es por mí, corre de esa iglesia. Corre de esa iglesia, porque no va a ser a una plataforma que te traiga equilibrio emocional y espiritual para ti y para tu casa. Si estás en una iglesia donde tienes que el apóstol es como si fuera un rey, y todo, sal de ahí, huye de ahí. Fíjate, el que te pidan, por ejemplo, también Dios me dijo que me tienes que entregar tu carro, o entregar tu casa, o el terreno, como decías. Yo creo que eso no es lo correcto, y nosotros lo hemos enseñado aquí. Si te lo piden, no es de Dios. Es muy diferente si Dios te lo pone en el corazón, regálale esto a alguien. Es muy diferente a que te lo pidan como el que dices que fue expuesto y le dijo, estás vendiendo ese terreno, no lo vendas, mejor regálanos. Entonces, algo así entendí. Porque Dios te ha dado la vida, la salud. Ya en el momento de la vida y la salud ya es chantaje. Ahí es donde se pervierte el evangelio, ¿verdad? Claro, es que voy. No. Qué feo eso. Pues hemos terminado este podcast, el episodio número 27. Me gustaría que el pastor Eric orara por todos ustedes y que
ustedes estén abiertos a lo que Dios les va a decir a ustedes. Por eso dice que nosotros, el que tiene oídos para oír, oiga. Abrir nuestros oídos espirituales para que Dios nos hable. Amén. Y es muy bonito estar bajo la cobertura de una iglesia, bajo el acobijo de una iglesia, pero también es muy triste cuando se cometen abusos, se cometen fraudes, cosas incorrectas, o se pide para una cosa y se compra otra, fraudes así de ese estilo. O sea, no es bueno. Ahora, y si se llega a hacer, es bueno consultarlo. Por ejemplo, nosotros estamos levantando finanzas para una pantalla LED, pero luego dentro de toda la administración de la iglesia vimos en mayoría, en común acuerdo, en la mayoría de pensamientos, que necesitábamos más los aires acondicionados que la pantalla. Entonces nos fuimos por opciones que era lo más óptimo para nosotros, y vimos que eran los aires y canalizamos las finanzas para allá. Entonces acabamos de meterle el aire acondicionado a la iglesia, y como segundo proyecto serían las pantallas, pero toda una cosa va llevando a otra. Claro. Entonces siempre que se hablen las cosas es muy importante, ¿verdad? Porque si yo te pido para una cosa y compro otra, ya es como faltar el respeto a la iglesia. Entonces nosotros somos muy cautelosos en ese punto, y a mí me gustaría que oráramos. Qué tremendo, ¿verdad, pastor? Sí. Porque una vez me pasó, lo viví, que en una iglesia, de hecho apostólica y profética, ¿no? Había unos micrófonos inalámbricos que tienen como una ruedita verde o una azul así. Son de los más chafas que existen. Entonces yo sabía, pues se iba la señal en ciertas cosas, o cuando se cortaba, los decibeles subían, se cortaban. Sí. Yo me quedaba, y luego me senté y había un brother de la iglesia con ellos. Digo, ay, que están fallando los micrófonos. Sí, dice, no sé por qué, si nos costó $100 cada uno, que eran de los mejores. Nos dijo el apóstol que eran de los mejores. Yo me quedé, ¿cómo le digo que les estafaron en su cara? Sus micrófonos cuestan como máximo 1,700 para karaoke casero. 1,300. Qué triste, ¿verdad? Yo porque sé más o menos de música, y me quedé, ¿qué estafa? Entonces le dije, ¿en verdad dieron para completar cada uno nos costaba? Sí, $1,000 cada uno. Y salieron con marca Patito. Sí, marca Patito. Ay. Bueno, pues Eric, gracias por venir, y me gustaría que concluyeras con una oración. Claro que sí. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hoy, Padre, a través de esta plática, te pedimos que hagas conciencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos ayudes a concientizar qué es lo que necesitamos y qué es lo que no ocupamos. Ayúdanos, Padre, a quitar todas aquellas cosas conforme vamos caminando, conforme vamos en el camino, para poder servirte con esa libertad, Señor. Padre, te pedimos que traigas alineamiento sobre la iglesia, que la iglesia despierte, Señor, y que esos excesos en los que nos hemos metido ahora, Padre, podamos tener el entendimiento y decir, no, creo que eso no es el modelo de iglesia que Jesús estableció. No es una cuestión de jerarquía, de hostigamiento, de manipulación y chantaje, sino una iglesia que crece en amor, en sabiduría, en unidad, Padre. Espíritu Santo, toca nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos, Padre. Sabemos que en el mundo hay muchas iglesias y no todos tenemos la verdad, de la verdad que es Cristo, que es el mensaje cristocéntrico, pero no operamos bajo un diseño, un modelo perfecto. Pero sí te pedimos, Padre, que nos ayudes a que nuestras familias caminen en un evangelio sano, lo más sano que se pueda. Sí, Señor. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, Dios. Amén y amén. Pues nos despedimos. Bendiciones y hasta el próximo episodio. Bendiciones. Bye.